Bienvenidos a este video para aprender español. Hoy practicarán español a través de una historia sencilla. Esta historia es perfecta para mejorar sus habilidades de comprensión auditiva, expresión oral e imitación. La imitación consiste en escuchar una frase y repetirla después del hablante. Es una forma muy útil de mejorar la expresión oral, la pronunciación y la confianza en uno mismo. Ahora voy a contarles una historia. La cuenta una joven llamada Elena, quien también es la protagonista. El título de la historia es En el aeropuerto. ¿Estás lista? Y si disfrutan aprendiendo español a través de historias sencillas, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal para descubrir más historias de imitación. Me desperté temprano esta mañana y miré mi teléfono. Había un mensaje de mi mejor amiga, Sofía. El mensaje decía: Elena, por favor, ven al aeropuerto hoy. Necesito tu ayuda. Al mediodía, último año de secundaria. Volví a leer el mensaje. No entendía por qué Sofía me necesitaba en el aeropuerto. ¿Por qué parecía tan preocupada? No explicó nada más. La llamé de inmediato, pero su teléfono estaba apagado. Miré la hora. Eran las 10 de la mañana. Solo me quedaban 2 horas. Así que me preparé rápidamente. Me puse mis vaqueros, una chaqueta rosa claro y unos zapatos cómodos. Estaba lloviendo, así que también llevé mi paraguas. Antes de salir fui a ver a mi madre. Le dije: Mamá, tengo que ir al aeropuerto. Sofía me envió un mensaje extraño. Necesita ayuda. Mi madre parecía preocupada. Dijo: Ten cuidado, Elena. Llámame si pasa algo. Asentí con la cabeza y salí de casa. Tomé el autobús hacia el aeropuerto. El clima estaba frío y húmedo. El autobús estaba lleno y no pude encontrar asiento. Así que permanecí de pie junto a la ventana durante todo el trayecto. Miré hacia afuera y pensé en Sofía. ¿Por qué estaba apagado su teléfono? ¿Por qué me había pedido que fuera de repente? El cielo estaba gris y la lluvia caía lentamente sobre el cristal de la ventana. A lo lejos vi aviones en el cielo. Después de un largo viaje, finalmente llegué al aeropuerto. El aeropuerto era enorme, estaba bien iluminado, lleno de actividad y era muy ruidoso. La gente caminaba rápidamente. Algunos arrastraban sus maletas y otros hablaban por teléfono. Algunos niños lloraban. Busqué la terminal número 3. Al principio tomé el camino equivocado. Después le pregunté a un empleado cómo llegar y me indicó la dirección correcta. Después de unos 10 minutos llegué a la terminal número 3. Miré a mi alrededor, pero Sofía no estaba allí. Revisé mi teléfono otra vez. No había mensajes ni llamadas perdidas. Esperé 10 minutos, luego 15 y después 20, pero Sofía todavía no había llegado. Empecé a ponerme nerviosa. Caminé por la sala de espera observando cada rostro. Entonces vi a una niña sentada junto a una gran ventana. Tenía una pequeña bolsa a su lado, la cabeza inclinada, y estaba llorando.
La observé durante un momento y después me acerqué lentamente. Le pregunté con calma, ¿estás bien? Time igual a un segundo barra mayor que la niña me miró. Tenía los ojos rojos. Dijo, perdí mi vuelo. No sé qué hacer. Me senté a su lado y dije, me llamo Elena. Quizás pueda ayudarte. Me dijo que se llamaba Sara. Había venido de otra ciudad para visitar a su padre, pero su autobús se retrasó. Cuando finalmente llegó al aeropuerto, su avión ya había despegado. Parecía asustada y cansada. Abrí mi bolso y le di una botella de agua. La tomó y dijo, gracias. Hablamos durante unos minutos. Era amable, pero estaba muy alterada. Dijo, eres una persona muy amable. Gracias por detenerte. Sonreí y respondí, no tienes que agradecerme. Los aeropuertos pueden dar miedo cuando estás sola. De repente sonó mi teléfono. Era Sofía. Contesté rápidamente. Le pregunté, Sofía, ¿dónde estás? Su voz sonaba asustada. Me preguntó, Elena, ¿dónde estás? Respondí, estoy en la terminal número 3. He estado esperándote todo este tiempo. Sofía casi gritó. Oh, no, quería decir la terminal número 3. Estoy en la terminal número 3. Por favor, ven rápido. Tengo miedo. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Miré a Sara y le dije, lo siento. Tengo que irme. Mi amiga me necesita. Sara asintió. Dijo, ve. Y gracias otra vez. Me despedí de ella y corrí hacia la terminal número 2. El aeropuerto parecía aún más grande ahora. Me abrí paso rápidamente entre la multitud. Mi corazón latía con fuerza. Cuando llegué a la terminal número 2, vi a Sofía sentada en el suelo, apoyada contra la pared. Estaba llorando. La llamé. Sofía. Ella me miró. Cuando me vio, se levantó, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Dijo, Elena, no sabía a quién más llamar. Tengo muchísimo miedo. La sujeté por los hombros y le pregunté qué había ocurrido. Miró a su alrededor antes de hablar. Entonces dijo algo que me dejó completamente sorprendida. Creo que alguien me está siguiendo. La miré fijamente. Le pregunté, ¿quién te está siguiendo? ¿Y por qué? Sofía respondió, no lo sé. Cuando estaba en el autobús, había un hombre que no dejaba de mirarme. Cuando bajé en el aeropuerto, él también bajó. Intenté mantener la calma. Pensé que quizá él también venía al aeropuerto. Tal vez solo era una coincidencia. Sofía negó rápidamente con la cabeza. No, Elena. Lo volví a ver dentro. Estaba cerca de la cafetería y no dejaba de mirarme. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Miré alrededor de la terminal. El lugar estaba lleno de gente. Había viajeros, empleados, familias y taxistas. De repente, Sofía me agarró del brazo. Susurró en voz baja, «Es él». Me giré lentamente.
Cerca de la salida vi a un hombre con una gorra negra y un abrigo marrón. Estaba de pie mirando su teléfono. Pero había algo extraño en él. Sentí que mis manos se enfriaban. Sofía permaneció muy cerca de mí. Dije, quédate aquí. Voy a preguntarle qué quiere. Pero antes de que pudiera moverme, el hombre miró hacia nosotras. Por un instante, nuestros ojos casi se encontraron. Entonces se dio la vuelta y comenzó a alejarse rápidamente. Desapareció entre la multitud. Sofía me miró con los ojos llenos de miedo. Me preguntó, ¿ahora me crees? Asentí lentamente. Dije, sí, te creo. Nos sentamos juntas durante unos minutos en silencio. El ruido del aeropuerto continuaba a nuestro alrededor, pero yo solo podía pensar en aquel hombre. ¿Por qué estaba observando a Sofía? ¿La conocía? ¿Había sido un error? ¿O había algo más detrás de todo aquello? Finalmente, dije que debíamos informar a la policía del aeropuerto. Sofía asintió. Fuimos al mostrador de información y explicamos todo. Los empleados escucharon atentamente. Uno de ellos dijo, no se preocupen, avisaremos a seguridad y revisaremos las cámaras. Después de eso nos sentimos un poco más tranquilas. Sofía me miró e intentó sonreír. Dijo, tengo suerte de tenerte. Le sonreí y dije, y la próxima vez, por favor, indícame la terminal correcta. Por primera vez durante aquel día, nos reímos un poco. Pero en el fondo yo todavía estaba preocupada. Sentía que aquello aún no había terminado. Miré a Sofía y dije, volvamos a casa. Pero tenemos que tener cuidado. Ella asintió. Salimos juntas. Todavía estaba lloviendo. Abrí mi paraguas y corrimos hacia la parada de taxis. Poco después subimos a un taxi. Sofía se sentó a mi lado en el asiento trasero. El coche comenzó a moverse. Miré por la ventana mojada y mi corazón casi se detuvo. Cerca de la entrada del aeropuerto, lo vi otra vez. El hombre de la gorra negra. El hombre del abrigo marrón. Estaba de pie bajo la lluvia observando nuestro coche. El taxi continuó avanzando. La lluvia caía suavemente sobre las ventanas. Sofía estaba sentada a mi lado y sostenía mi mano con fuerza. Miré nuevamente por la ventana trasera. El hombre de la gorra negra estaba de pie junto a un árbol. Todavía observaba nuestro coche. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Susurré. Sofía todavía está aquí. Nos ha visto marcharnos. Sofía se giró y miró hacia afuera. Ella también lo vio. Su rostro se puso pálido. Preguntó, ¿crees que nos seguirá? Respondí, no lo sé. Pero no debemos volver a casa ahora. Tenemos que pensar cuidadosamente. Me incliné hacia adelante y hablé con el conductor. Señor, por favor, no nos lleve a casa. ¿Puede llevarnos al gran centro comercial de la ciudad en su lugar? El conductor asintió. De acuerdo, dijo. Cambió de dirección y se dirigió hacia el centro comercial. Volví a mirar detrás de nosotras.
Un coche negro acababa de girar hacia la misma carretera. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sofía, dije con calma, mira ese coche. Está detrás de nosotros. Sofía se giró con los ojos muy abiertos. El mismo hombre estaba dentro del coche. Él era quien conducía. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Sofía. Ni siquiera lo conozco. No sabía qué decir. No tenía ninguna respuesta. Después de un rato, llegamos al centro comercial. Era grande, estaba muy iluminado y lleno de gente. Pagamos rápidamente al conductor y bajamos. Después entramos apresuradamente. Pensé que el hombre se quedaría afuera, pero no lo hizo. Aparcó su coche y entró en el centro comercial. Sofía me agarró del brazo. Dijo, nos está siguiendo adentro. Comenzamos a caminar más rápido. Primero entramos en una zapatería. Después entramos en una tienda de ropa. Miré el espejo que había junto a una pared. Lo vi detrás de nosotras. ¿Todavía estaba allí? La voz de Sofía temblaba. Elena, todavía nos está siguiendo. La tomé de la mano y dije, necesitamos protección ahora. Caminamos rápidamente hacia un guardia de seguridad que estaba cerca de la entrada. Dije, Señor, por favor, ayúdenos. Un hombre nos está siguiendo. El guardia adoptó una expresión seria. Preguntó, ¿puedes mostrarme quién es ese hombre? Señalé con cuidado. Es ese hombre, el de la gorra negra y el abrigo marrón. El guardia se acercó a él y nosotras permanecimos detrás. El guardia preguntó, Señor, ¿por qué está siguiendo a estas dos jóvenes? El hombre pareció sorprendido. Respondió, no las estoy siguiendo. Entonces señaló a Sofía y dijo, ella es mi hermana. Sofía retrocedió inmediatamente. Dijo en voz alta, ¿qué? Eso no es verdad. No te conozco. La expresión del guardia se volvió aún más seria. Dijo, Señor, tiene que venir conmigo. El hombre miró a su alrededor. Por un momento pensé que respondería, pero de repente intentó escapar. Otros dos guardias llegaron rápidamente y lo atraparon. La gente del centro comercial comenzó a mirarnos. Alguien llamó a la policía. Sofía y yo nos sentamos en un banco cercano y esperamos. Había una mujer amable de una pequeña cafetería de té. Las manos de Sofía temblaban. Puse mi brazo alrededor de ella. Le dije suavemente, «Está bien. No estás sola». Estábamos solas. Poco después llegó la policía. Nos hicieron muchas preguntas. Nos preguntaron cuándo habíamos visto al hombre por primera vez. Nos preguntaron a dónde habíamos ido en el aeropuerto. Preguntaron por el taxi y por el centro comercial. Después revisaron las cámaras de seguridad. Esperamos durante mucho tiempo. Finalmente, un agente de policía regresó hacia nosotras. Dijo, tenían razón. Este hombre la siguió desde el aeropuerto. Sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Pregunté, ¿por qué la estaba siguiendo? El agente miró a Sofía. Dijo,
Encontramos fotografías de Sofía en su teléfono. También encontramos su nombre y su dirección. Sofía se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo?, susurró. ¿Quién es? El agente de policía respondió: seguimos investigando, pero parece probable que alguien le haya pagado para seguirte. Sofía permaneció en silencio durante un momento. Después susurró: no, eso no puede ser posible. La miré y le pregunté: ¿a quién preguntaste? Miró sus manos y dijo: mi exnovio. Rompí con él el mes pasado. Estaba muy enfadado. El agente de policía asintió lentamente. Dijo: podría estar relacionado, pero tenemos que comprobarlo todo. Sofía comenzó a llorar. Dijo: tenía muchísimo miedo. Sostuve sus manos con fuerza. Ahora estás a salvo, le dije. La policía está aquí. Y yo también. Después de unas horas, la policía nos permitió marcharnos. Nos explicaron que quizá volverían a ponerse en contacto con nosotras si necesitaban más información. Cuando salimos del centro comercial todavía estaba lloviendo. Pero esta vez la lluvia no daba miedo. Parecía más suave. Era como si lo peor de aquel día finalmente hubiera terminado. Tomamos otro taxi hacia casa. Sofía apoyó la cabeza sobre mi hombro. Estaba cansada. Tenía los ojos cerrados, pero su rostro parecía más tranquilo. Cuando finalmente llegamos a mi casa, mi madre abrió rápidamente la puerta. Parecía extremadamente preocupada. Preguntó: ¿dónde estaban, chicas? Las he llamado muchas veces. Le conté todo. Le hablé del aeropuerto, le hablé del hombre, le hablé del centro comercial y de la policía. Mi madre nos abrazó a las dos. Dijo: son muy valientes. No pude dormir aquella noche. Estaba acostada en mi cama pensando en todo lo que había ocurrido durante el día. El extraño mensaje. La terminal equivocada. Sara llorando junto a la ventana. Sofía sentada en el suelo. El hombre de la gorra negra. El taxi. El centro comercial. La policía. Habían ocurrido muchísimas cosas en un solo día. Pero en lo más profundo de mí me sentía orgullosa. Había ayudado a una desconocida. Había protegido a mi mejor amiga. Había mantenido la calma, incluso cuando estaba asustada. Y había aprendido algo sobre mí misma. Era más fuerte de lo que pensaba. Una semana después, ocurrió algo maravilloso. Estaba trabajando en la librería y ayudaba a una clienta a elegir un libro. De repente, escuché una voz familiar. Elena. Me giré. Era Sara, la chica que había conocido en el aeropuerto. Estaba sonriendo, lo que me sorprendió. Sara, dije. ¿Cómo me encontraste? Ella se rió. Me dijiste el nombre de tu librería, respondió. Lo recordé. Sonreí. Me alegra muchísimo volver a verte. Dijo: quería darte las gracias otra vez. Me ayudaste cuando estaba sola y asustada. Durante mi descanso, fuimos a tomar un café juntas.
Me contó que se reuniría con su padre más tarde aquella noche. También dijo que se quedaría en nuestra ciudad durante un tiempo. Entonces me miró y dijo, no conozco a mucha gente aquí. ¿Podemos ser amigas? Le sonreí cálidamente. Sí, respondí. Con mucho gusto. Aquel día entendí algo importante. A veces la vida pone momentos aterradores en nuestro camino. A veces no entendemos por qué ocurren ciertas cosas. A veces un solo mensaje puede cambiar todo nuestro día. Pero cuando somos valientes, cuando ayudamos a los demás y cuando hacemos lo correcto, las cosas buenas regresan a nosotros. Fui al aeropuerto porque mi mejor amiga necesitaba ayuda. Pero aquel día encontré mucho más de lo que esperaba. Encontré valentía. Encontré una nueva amiga. Y descubrí mi propia fuerza. Ahora es tu turno de practicar. Mira esta historia otra vez. Detente después de cada frase. Repite cada frase en voz alta. Utiliza la técnica de imitación. Escucha atentamente. Imita la voz. Imita las emociones. Habla despacio y con claridad. Gracias por ver esta historia completa. Ahora tengo un ejercicio sencillo para ti. La palabra de hoy es valentía. Escribe una frase sencilla en los comentarios que incluya la palabra valentía. Por ejemplo, Ana mostró valentía en el aeropuerto, o la valentía es ayudar a alguien incluso cuando tienes miedo. Dime, ¿qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Elena? ¿Habrías ayudado a Sofía? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te ha ayudado a mejorar tus habilidades de comprensión auditiva y expresión oral en español, suscríbete al canal para descubrir más historias sencillas en español. Sigue escuchando, sigue repitiendo y sigue practicando. Nos vemos pronto en la próxima historia.